clase y la clase del próximo martes que nos veamos. Espero que sí, sí nos vamos a ver el martes. Entonces, y tal vez el jueves, vamos a estar estudiando este mecanismo, ¿no? Este mecanismo de cómo a partir del DNA vamos a poder sintetizar moléculas de RNA. Vamos a estudiar diferentes polimerasas, pues por la importancia actual, ¿no? que tienen estas enzimas. Entonces vamos a dedicarnos pues lo que resta de esta clase, la clase del martes y tal vez la clase del jueves. Les voy a estar hablando de este mecanismo mediante el cual estas RNA polimerasas realizan el proceso de síntesis del RNA mensajero, proceso conocido con el nombre de transcripción. Los primeros estudios con estas RNA polimerasas pues fueron en bacterias, naturalmente. Pero lo que vamos a ver para bacterias se aplica con algunas variantes que también vamos a estudiar la próxima semana para las células de los eucariotas. Pues primero nos vamos a concentrar en bacterias y luego vamos a ver, marcar algunas diferencias importantes que existen para la síntesis de los RNA de mensajeros en el caso de los eucariotas. La enzima que va a actuar aquí para copiar los genes en las bacterias es una RNA polimerasa. Como su nombre le indica, pues va a sintetizar un polímero de RNA, va a sintetizar el RNA. Y al RNA mensajero se le llama también transcrito. Es un sinónimo de RNA mensajero. Transcrito, ¿por qué se le llama transcrito? Por la transcripción, ¿no? Copiar algún gen del DNA para sintetizar un mensajero, pues se conoce con el nombre de transcripción. Esta RNA polimerasa en bacterias, en E. coli, es una enzima oligomérica, contiene varias unidades, alfa, beta, beta prima, sigma, 70 y omega. Hay dos unidades alfa. La enzima funcionalmente activa, hay una unidad beta, una beta prima, una sigma 70 y una omega. Entonces aquí están indicados los pesos moleculares. Y en las unidades beta de la RNA polimerasa bacteriana se encuentra el sitio activo de polimerización. Es decir, la dirección que va a trabajar esta enzima es 5', 3'. En la dirección normal de las polimerasas conocidas, DNA polimerasas o RNA polimerasas. Y el sitio activo para catalizar la formación de enlaces fosfodiéster de polimerización se encuentra en la subunidad beta. La subunidad sigma 70 es otra, 70, su índice 70 indica el peso molecular de esta unidad, que son 70 kilodaltones. Sería 70,000 daltones, ¿sí? Y esta unidad sigma 70 va a ser importante porque va a iniciar el proceso de transcripción. Cuando la enzima reconozca un sitio o aterrice en un sitio específico del DNA, y este sitio específico del DNA donde va a aterrizar la RNA polimerasa se llama el sitio promotor. Ahorita vamos a ver qué es esto. Es lo que nos vamos a concentrar al principio. Entonces, esa es una enzima un poco compleja, la RNA polimerasa de E. coli. Entonces, lo que se trata de esta clase y la clase de las siguientes semanas es entender, ¿no?, cómo esta RNA polimerasa copia los genes para sintetizar las moléculas del RNA mensajero, ¿no? En eso nos vamos a ir concentrando y poquito a poquito nos vamos nosotros pues ir subiendo nuestro nivel, ¿no?, en esta parte. Esa enzima, la RNA polimerasa, tiene varias funciones. Tiene varias funciones. Y la primera función en el proceso de transcripción es, esa enzima va a buscar en qué parte del DNA aterrizar, en qué parte del sitio del DNA donde va a aterrizar. Tiene que aterrizar en el DNA para poder copiar el gen. Y estos sitios se llaman sitios de iniciación, donde aterriza
la RNA polimerasa, o sitios promotores, ¿no? Promotores, así se llaman, esos sitios. ¿Cómo se han estudiado? Pues lo que se hace es que se coloca el DNA en presencia de la enzima y la enzima va a aterrizar en este sitio promotor. Sí, sitio promotor. Y este complejo entre la RNA polimerasa y el DNA se trata con una enzima que se llama desoxirribonucleasa o DNasa, así se conoce esta enzima, que es una enzima que hidroliza el DNA. Este DNA que queda expuesto, que no interacciona con la enzima, se hidroliza, obteniéndose fragmentos del DNA. Pero hay una parte del DNA que va a quedar protegida de la hidrólisis, lo protege la RNA polimerasa que se indica aquí en azul. Entonces, si nosotros disociamos este complejo que tiene la RNA polimerasa con esta parte del DNA que se protege, este DNA en el cual aterrizó la enzima, es lo que se conoce con el nombre del sitio promotor. Promotor, ¿sí? Nos disociamos el sitio promotor de la RNA polimerasa y esos promotores, pues por los métodos de secuenciación, pues puede conocerse la secuencia de letras, ¿no? La estructura primaria de estos sitios promotores y así se han aislado muchos promotores de genes diferentes. ¿Qué va a ser un promotor? Esa secuencia del DNA va a promover la transcripción del gen. Es decir, va a invitar a la RNA polimerasa que se pegue a ellos, el DNA. Están previo al gen, como ahorita vamos a ver. ¿Sí? Y va a invitar a la RNA polimerasa que copie el gen y sintetice la RNA mensajera. Por ejemplo, un promotor de un evento deportivo, cuando juega, no sé, el América ya no va a jugar, ¿no? En el Estadio Azteca o el Cruz Azul o los Pumas ahí en Seúl. Su función es darle difusión al evento para que las personas pues conozcan, lo vean el evento, ¿no? Ya sea los que asisten al estadio comprando el boleto, que vean por la televisión o por internet, que sigan el evento o que sigan el evento por la radio. Hay varias formas, ¿no? De seguir el evento, por los periódicos que les ponen minuto 30. Este jugador cometió una falta, o tiró un tiro, o metió un gol, qué sé yo. Entonces, pues, es el promotor deportivo, pues invita a las personas le da difusión al evento para que un máximo número de personas lo vean, ya sea en vivo, al momento que está ocurriendo en tiempo real, o al día siguiente, ¿no? En los periódicos, revistas que salen los resultados y las crónicas de ese partido deportivo, ¿no? De ese evento deportivo. Aquí en el caso de los promotores, pues también van a invitar, son sitios que están en el DNA, donde va a aterrizar la RNA polimerasa y van a invitarla a la polimerasa a que copie el gen. Entonces, esos promotores se han secuenciado, se conoce la secuencia, y muchos promotores en bacterias, en procariontes, tienen en común que si ese es el gen que se va a copiar, está en verde, sería más uno sería el primer nucleótido que va a copiar la RNA polimerasa. 10 nucleótidos antes del inicio del gen, naturalmente la RNA polimerasa es necesario que aterrice antes del gen, porque si se pone sobre el gen se puede equivocar, ¿no? En la síntesis del mensajero, o puede haber un desfasamiento en la síntesis o en la lectura. Entonces aterriza antes, entonces 10 nucleótidos antes del inicio del gen. Muchos promotores en bacterias tienen esa secuencia, T, A, T, A, A, T, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. Es lo que se llama la caja TATA, o en bacterias esta caja, ya de una forma más técnica, se le llama la caja Prigno. Esta caja TATA o Prigno está previo al gen y es un sitio donde va a aterrizar la RNA polimerasa. Es un sitio que está en el DNA
Aquí tenemos una cadena de DNA que va de 5' a 3', y 35 nucleótidos antes del inicio del gen, menos 35, se pone aquí. Muchos promotores de bacterias, de procariotes, tienen esta secuencia de bases, otra caja que se repite constantemente, TTGACA. ¿Sí? TTGACA está a menos 35. Cuando se da entonces esta caja TATA o PRISNOV o TTGACA a menos 35 forma lo que se llama el promotor de los eucariotes. Y entre menos 10 y menos 35, aquí que está en zigzag, es una secuencia de nucleótidos que puede variar de un promotor a otro. Entonces, cuando nosotros tenemos que en un promotor de bacterias se presenta a menos 10 la caja TATA y a menos 35 la caja TTGACA, ¿sí? La afinidad que va a tener la RNA polimerasa hacia esa secuencia, ese promotor va a ser muy grande. Se va a pegar fácilmente, va a ser una región sticky en el DNA. La enzima se va a aterrizar ahí fácilmente, ¿no? Va a aterrizar fácilmente, ¿sí? Y esos promotores se llaman promotores fuertes. ¿Sí? Es la nomenclatura que se usa, fuerte. ¿Qué es un promotor fuerte a nivel molecular? Tiene la caja TATA a menos 10 y la caja TTGACA a menos 35. Va a invitar para que la RNA polimerasa tiene una alta afinidad hacia estas regiones, se va a pegar fácilmente y va a sintetizar el mensajero. ¿En qué escala en el tiempo podemos decir que un promotor fuerte promueve la transcripción en la escala de segundos? Cada 2 segundos o 3, la RNA polimerasa se va a estar pegando ahí y va a estar sintetizando una molécula del RNA mensajero. Son los promotores fuertes que promueven la transcripción del gen o la síntesis del RNA mensajero. Y los débiles son aquellos promotores que a nivel molecular se caracterizan porque hay a menos 10 nucleótidos antes del inicio del gen. Ya no está la caja TATA, son otras bases. Y a menos 35 ya son otras bases diferentes a TTGACA. Entonces, cuando aquí cambian las bases, a menos 10 y a menos 35, la afinidad de la RNA polimerasa por esos promotores, esos sitios de RNA, ya es muy baja, que va a pegar, pues ya no en la escala de segundos, sino en la escala de minutos. Cada minuto, cada 2 minutos, cada 3 minutos se va a pegar el RNA polimerasa. Va a ser más lenta la síntesis del RNA mensajero, va a haber menos abundancia de esos mensajeros. Y esos promotores se llaman promotores débiles. Son aquellos que favorecen el inicio de la transcripción en la escala de minutos. Uno puede decir, pues un segundo no es nada y un minuto tampoco. Pues sí, para nosotros, ¿no? Para las personas que, de acuerdo al país, pues los promedios de vida andan 75, 80 años, no sé, en algunos países. Nosotros le pegamos a los 75, ya bajamos el promedio. Y en otros países andaban en 80, ¿no? O ya bajaron de 82 a 80, 79, el promedio de vida. Entonces, para 80 años, pónganle, un minuto o un segundo, pues no es mucho, ¿no? Es rápido, ¿no? Pero una bacteria se replica cada 20 o 30 minutos. O sea, si se dan las condiciones adecuadas, ideales en un medio cultivo, cada 20 minutos o 30, la bacteria va a estar replicándose, ¿no? Sintetizando su DNA, dando origen a una célula hija. Entonces, si la bacteria se replica cada 20 minutos, pues un tiempo de 10 minutos, 5 minutos, ya es un tiempo muy largo en su vida, casi una cuarta parte de su vida, la mitad de su vida. Y en la escala de segundos, pues también es un tiempo relativamente grande, ¿no? Muy bien. Entonces, resumiendo, el primer evento que ocurre en la transcripción es que la RNA polimerasa aterriza en el DNA. Y el sitio
en el DNA en el cual va a aterrizar la enzima, se llama sitio promotor. Sitio promotor, ¿sí? Y el promotor, ¿cuál era su función del promotor? Promover la síntesis del RNA mensajero, invitar a la polimerasa que se pegue ahí, esa región sticky del DNA, para que el gen pueda, en este caso, pueda copiar. A ver si se entiende bien esto. A ver si se entiende esto. Aquí les puse como un dibujo. A ver. Entonces, el promotor va a promover la transcripción del gen, va a favorecer que se sintetice el RNA mensajero. Entonces, naturalmente, los genes que se va a copiar la enzima contienen sus sitios promotores. El, de- el DNA de Escherichia coli tiene un poco más de 2000 genes y al menos va a tener cada gen. Su promotor va a contener 2000 sitios promotores aproximadamente. No vamos a detallar ahorita. Aquí tengo, por ejemplo, una parte de lo que estoy representando del cromosoma bacteriano. Vamos a considerar que ese es el gen que va a copiar la enzima. Vamos a considerar la exocinasa, por ejemplo. La parte verde, eso es el DNA. Entonces, para que la RNA polimerasa pueda copiar el gen de la exocinasa, pues se requiere que esta RNA polimerasa se pegue al sitio promotor. Está en el DNA, el sitio promotor. Y vamos a considerar que es un promotor fuerte. Tenemos la caja TATA, a menos 10, TATA-AD, y a menos 35 tenemos la caja TTGACA. En este sitio promotor es donde va a aterrizar la RNA polimerasa. ¿Y dónde se encuentra el promotor? Antes del gen, antes del inicio o del primer nucleótido que la enzima va a copiar. Vamos a suponer que este otro gen es de la isomerasa, pasa de glucosa 6 a fructosa 6-fosfato. ¿Y qué va a pasar con este gen? Pues este gen va a tener también su sitio promotor. La caja TATA a menos 10 y la caja TTGACA a menos 35. En ese sitio promotor va a ir a aterrizar ¿quién? La RNA polimerasa para copiar el gen o sintetizar el RNA mensajero correspondiente a quién? Correspondiente a la isomerasa. Aquí tengo otro gen. Pueden imaginarse cualquier gen de las enzimas que hemos estudiado. Y previo al gen que va a tener el gen, pues va a tener el sitio promotor. Todos los genes tienen sus sitios promotores. Y ese es el primer paso que se va a tener en la síntesis del RNA mensajero. Que la enzima aterrice en una región del DNA y esta región del DNA donde va a aterrizar la enzima, la RNA polimerasa, es el denominado sitio promotor. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, en parte, esta clase y la siguiente semana, vamos a ver, y 2 clases la siguiente semana, cómo trabajan estas enzimas, estas RNA polimerasas para copiar el gen y sintetizar el RNA. Principalmente nos vamos a enfocar en el RNA mensajero. Nosotros, hay varios tipos de RNA en la célula. A lo largo de estas clases, sobre todo la siguiente semana y la última, pues vamos a estar hablando de esta molécula. Entonces, es una enzima oligomérica, la RNA polimerasa. Y entonces, para poder sintetizar el RNA mensajero, pues se va a cumplir el primer paso, que la enzima busque estos sitios de iniciación que están en el DNA y aterrice en el DNA y estos sitios de iniciación se llaman los sitios promotores. Un promotor fuerte, es decir, un promotor hacia el cual la RNA polimerasa va a tener una alta afinidad para unirse y se va a pegar fácilmente. Tiene la caja Data Print No a menos 10
10 nucleótidos antes del inicio del primer gen que va a copiar la enzima, en la parte verde la que va a copiar la enzima. Y a menos 35 tiene la caja TTGACA, ¿sí? Esos son los promotores fuertes que promueven la transcripción en la escala de segundos, mientras que los débiles promueven la transcripción en la escala de minutos y la secuencia es diferente a la que se indicó, ¿no? Entonces, cada gen va a tener su promotor, que es una región que se encuentra previo, esta región está previo al inicio, al inicio del gen, ¿no? Del gen, y es el sitio en el cual la RNA polimerasa va a aterrizar para poder llevar a cabo la síntesis, en este caso, de las moléculas de RNA mensajero. Muy bien. Entonces, una vez que la RNA polimerasa aterriza en el DNA, específicamente en estos sitios que están antes del gen que se llaman los sitios promotores, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? La segunda función de la RNA polimerasa. Esto es más fácil entender para nosotros. Las polimerasas en general, DNA o RNA polimerasa, aunque no todas, pero podemos decir ahorita la mayoría de las polimerasas son enzimas que saben leer. Son enzimas que saben leer. Entonces, como saben leer, pues van a leer una cadena de DNA molde, ¿no? Una cadena de DNA molde, de la cual va a tomar instrucciones. Y como el DNA es de doble hélice y está pegado, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, ¿qué tiene que hacer la RNA polimerasa? Desenrollar un pedacito del DNA. Ya no es que vamos a cerrar un pedazo, un pedazo, un pedazo y todo el genoma. No, no, es que hay que copiar un pedacito de un pedazo. Entonces, primero va a desenrollar un fragmento de 17 pares de bases. ¿Para qué lo desenrolla? Pues para copiar una característica que tienen todas las polimerasas, generar una cadena de DNA molde. Tenemos dos nosotros, la cadena de Watson y la cadena de Crick. Entonces, ahorita nada más podemos decir, sí, aquí está en este dibujo que les puse. La RNA polimerasa está en el centro. ¿Sí? La cadena, una de las cadenas de Watson está en verde, Crick está en verde. Y la azul o casi morada está es la de Crick. ¿Sí? Es la de Crick. Entonces, la RNA polimerasa sola va a desenrollar un fragmento corto del DNA, como una vuelta y media más o menos. El DNA de Watson tiene 10.4 pares de bases por vuelta. ¿Sí? Aquí son 17 vuelta y media, un poquito más. ¿Sí? Desenrolla así. ¿Para qué lo abre el DNA? Pues para tener una cadena de DNA molde que copiar. Pues la segunda función, eso lo hace solo esta enzima, desenrolla un pedacito del DNA, genera la cadena de DNA molde, de la cual va a tomar, en este caso, instrucciones. Es muy similar a la polimerasa. Se tuvo que abrir el DNA, pero vimos que es una girasa, es una helicasa, proteínas de unión que lo van abriendo y lo van como separando las cadenas. Aquí no es la enzima sola, ¿no? La RNA polimerasa, la que desenrolla este pedacito corto del DNA. Y una vez que genera la cadena de DNA molde, ¿qué va a hacer esta enzima? Esta enzima pues va a realizar su trabajo, como nosotros decimos, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo en este ejemplo, a su lado derecho, la cadena de Watson. Se me perdió el cursor, disculpe, aquí está.
La cadena de Watson es la oscura, que va en dirección 5', 3', y la cadena que le bautizamos como la cadena de Crick, en honor a Francis Crick, que va en dirección 3', 5', es antiparalelo. Entonces, ¿qué tiene la RNA polimerasa? La RNA polimerasa, para poder copiar el gen, se tiene que desplazar sobre el DNA, y este movimiento lo indicamos con esta flecha que está aquí, hacia la derecha. Se va moviendo hacia la derecha la enzima, la RNA polimerasa. Abre este fragmento de 17 pares de bases y desenrolla dos cadenas. Tenemos la de Watson, la como oscura, azul oscuro, y la de Crick, que la verde. La de Watson es la que va aquí por arriba, en este esquema. Aquí va la de Watson, aquí puse mi cursor. Y la de Crick es la que viene aquí en la parte inferior, la verde. ¿Cuál de las dos va a tomar como molde la polimerasa? Pues va a tomar como molde la cadena de Crick. Quedamos, la cadena de Crick en dirección va de 3' a 5'. Y el DNA, el RNA que va a sintetizar la enzima es el rojo, la cadena roja, que dispone de dos ojos bioquímicos. Es un RNA que se indica en color rojo, se va a indicar en color rojo. Y entonces va a ir creciendo el peso molecular del RNA en la dirección que conocemos que trabajan las RNA polimerasa, que es la dirección 5' a 3'. Aquí les puse los ojos bioquímicos. 5', 3'. Al rato les voy a indicar estos grupos fosfatos que significan. Entonces, la cadena que se está sintetizando va a ser la cadena roja, el RNA mensajero. ¿Y en qué dirección va a ir creciendo? De 5' a 3'. Tenemos 3', va a ser el que se va a sintetizar al final. Entonces, así como mencionamos que una característica estructural del DNA es que son las dos cadenas desoxirribonucleótidos que van a interaccionar son antiparalelas de 5' a 3, 3, 5. En la transcripción se respeta ese sentido, el antiparalelismo, de tal manera que si la cadena de Crick, la verde, crece en dirección 3' a 5', corre. Entonces la cadena de RNA que se va sintetizando va a ir de 5 a 3. Crick va de 3 a 5, entonces va a ser antiparalela a la síntesis. El RNA va a crecer de la dirección 5 a 3. Entonces, el molde de la cadena de Crick va a copiar la RNA polimerasa, una de las cadenas. ¿Cuál cadena? La cadena de Crick que corre de 3 a 5. Y la cadena que va a sintetizar de nuevo, va a ir corriendo de 5' a 3'. Se conserva lo del antiparalelismo. Y se entiende, ¿no? Que para copiar ese gen, la RNA polimerasa se tiene que mover. Aquí en el caso hacia la derecha, a través del DNA, se tiene que mover. Y entonces cuando la enzima, que está aquí indicado, ¿sí?, se mueve hacia su derecha, el DNA se tiene que ir desenrollando esas 17 pares de bases. Y una vez que la enzima se mueve hacia la derecha, hacia la parte de atrás, que va a pasar con el DNA? El DNA se va a ir enrollando. En una dirección se va desenrollando y en la otra dirección que ya pasó se va enrollando. No se puede desenrollar todo, si no, no cabría en la célula. Es un pedacito nada más, que son en este caso 17 pares de bases, y se entiende que cuando se está copiando o se está leyendo la cadena de DNA molde, que ahorita vamos a ver cómo, la cadena de Crick que va en dirección 3', 5', durante el proceso de transcripción, vamos a tener esos híbridos RNA-DNA. Pues aquí cuando se abre el DNA, cambia la conformación, y de ser la normal de DNA B de Watson y Crick, ahora va a ser la conformación del DNA tipo A. ¿Se acuerdan del DNA que tiene 12 nucleótidos por vuelta? A ver,
Me están tocando, si me permiten. Sí. Perdón, ahorita me tocaron, creo que estaban a gotera. Bueno, entonces, eh, ese resumiendo, ¿no? Resumiendo. Una vez que el DNA se abre, se genera una cadena de DNA molde que lee la RNA polimerasa y va a seguir sintetizando el RNA mensajero para que cumpla esta enzima su función. Tiene que realizar varias cosas que vamos a ir revisando poco a poco en esta parte. Va a necesitar seleccionar la letra que va a pegar, ¿no? En este caso, las letras o los sustratos de la enzima de la RNA polimerasa son los ribonucleósidos trifosfatos, el ATP, si va a pegar la letra A, el GTP, si pega la letra G, la guanina, el UTP, si pega el uracilo, ya analizaron ayer o la semana el RNA mensajero que tiene uracilo, la letra o el CTP, ¿no? Si tiene citosina. Entonces, la enzima, cuando esté leyendo la cadena de Neamolde, necesita presentar en el sitio activo, presentarse o seleccionar el ribonucleósido trifosfato adecuado, ATP, GTP, UTP, CTP. Son los sustratos de la RNA polimerasa. Los sustratos de la RNA polimerasa son el desoxi-ATP, desoxi-GTP, desoxi-TTP, desoxi-CTP, porque tiene desoxirribosa. Aquí tiene ribosas ATP, GTP, UTP o CTP. ¿Y qué va a hacer la enzima? Pues catalizar la formación de los enlaces fosfodiéster, hacer su trabajo de polimerasa. Entonces ahorita vamos a ver esto, revisar esto. Esta selección del ribonucleósido trifosfato adecuado y catalizar la formación del enlace fosfodiéster. ¿En qué dirección se va a sintetizar el RNA mensajero? Va a ir sintetizándose de la dirección 5', va a ser la primera que el extremo 5' que se haga la enzima, a la dirección 3', ¿no? En esa dirección va a ir trabajando esta enzima. Entonces vamos a ver cómo es esto de la selección del ribonucleósido trifosfato. O sea, ¿en qué consiste? Déjenme ver. Muy bien. Aquí les puse un esquema, ¿no? Un cartoon, como dicen los americanos, ¿sí? Entonces, esta RNA mensajero se va a sintetizar en esta dirección. 5', 3, si me permiten.
Entonces nos vemos. Aquí nos vemos. A ver, perdón, es que luego tocan y como estoy aquí nada más, entonces necesito ir a ver quién es. Muy bien, entonces entonces que la dirección en la cual se va a sintetizar el RNA mensajero, que va creciendo su peso molecular desde 5' a 3', que es la dirección normal de que trabajan las polimerasas en general, no sean DNA o RNA polimerasas. Esas polimerasas que damos son enzimas que saben leer naturalmente, de tal manera que vamos a considerar nosotros que si en el DNA molde, que es la cadena de DNA molde que va a leer la enzima hay timina, pues la enzima va a incorporar ¿quién? Adenina. Son los puentes de hidrógeno tipo Watson y Crick, A con T. Si en el DNA hay citosina, pues la enzima va a sintetizar, a incorporar la guanina. Si hay adenina, en el RNA va a aparecer el uracilo, la letra U. Pues si hay guanina y citosina, los puntos aquí indican los enlaces por puente hidrógeno, que son 2 enlaces por puente hidrógeno, adenina, timina, y 3 enlaces por puente de hidrógeno, guanina, citosina. Uracilo, adenina son 2. Entonces, estas polimerasas son enzimas que saben leer, y la secuencia de bases en el RNA mensajero, la estructura primaria de este transcrito, pues va a depender de la secuencia de bases del DNA molde. Y va a seguir, la lectura se va a basar en los apareamientos tipo Watson y Crick, AT o CG, si hay A en el DNA, pues en el RNA mensajero se va a incorporar la letra U, que es el uracilo, por ejemplo, aquí de este lado tenemos nosotros, aquí puse un ojo bioquímico, aquí vamos a comenzar. Si en el DNA molde o en el gen que va a copiar la enzima hay la letra G, quedamos que la letra que va a incorporar complementaria de acuerdo a Watson y Crick es la letra C, ¿no? Si hay guanina, o es el desoxiguanilato que lo conocemos nosotros, o la letra G, pues va a incorporar el citidilato, ¿no? O la letra C. Pues en pocas palabras, ¿no? Si hay guanina, va a incorporar. Si hay G, va a incorporar la C, ¿no? La citosina. Esta ribosa, aquí es ribosa porque estamos sintetizando un RNA mensajero. Esta ribosa, si estuviera en el extremo, aquí el grupo hidroxilo que quedaría libre sería el 5'. Viene el azúcar parado normalmente, ¿no? Normalmente. Entonces, este RNA que se va a ir sintetizando, va a ir corriendo en la dirección 5' y al final, una vez que se incorpore este nucleótido siguiente, el grupo hidroxilo que va a quedar libre va a ser el 3', aquí lo tengo. Empezamos de 5' y en la ribosa queda el hidroxilo 3' libre porque el 5' está ocupado con el enlace fosfodiéster, naturalmente. Entonces decimos que esta cadena de RNA mensajero que está sintetizando la enzima va a ir creciendo en dirección 5' 3'. Como la síntesis es antiparalela, así trabajan las DNA y las RNA polimerasa. Si el RNA va a ir creciendo en dirección 5' 3', el molde viene corriendo en dirección contraria. En este caso el DNA viene en la dirección 3', 5'. Estamos leyendo una cadena, la cadena de Crick, que va de 3 a 5. Entonces, si en el DNA molde está la timina, la enzima, su función es que seleccionar el ribonucleósido trifosfato adecuado. Si tengo yo la letra T en el DNA, pues va a seleccionar la letra A, que es el ATP, ¿no? El ATP. El ATP.
Si fuera, no sé, la letra G, se presentaría en el sitio activo el GTP. Entonces, esa es la función de esta polimerasa. Tercer función que estamos analizando, seleccionar el ribonucleósido trifosfato adecuado. Entonces, si estamos en el DNA molde letra T, la timina, de acuerdo a nuestra fórmula que tenemos aquí arriba, ¿sí? Si está la letra T, pues la timina interacciona con la adenina, es un puente de hidrógeno normal, tipo Watson y Crick. Entonces entra el ATP al sitio activo y ya está cumpliendo su función enzima. Seleccionar el ribonucleósido trifosfato adecuado, el sustrato adecuado, y basado en qué lo selecciona, es la información que viene en el DNA molde. Si en el DNA molde tengo yo la timina, pues va a incorporar la adenina. ¿Y cómo va? Y luego, la parte de la tercera función es catalizar la formación del enlace fosfodiéster, que es el trabajo de las polimerasas, ¿no? Formar enlaces fosfodiéster, y es el mismo mecanismo que las DNA polimerasas. Va a adicionar el hidroxilo 3' del último ribonucleótido que adicionó, de la ribosa. El oxígeno es negativo, sabemos nosotros, y lo va a adicionar al fósforo alfa, que es el positivo, que es el positivo. Este fósforo alfa es positivo porque tiene 4 oxígenos que le están quitando electrones. Electronegativo. Es muy positivo. Y entonces es negativo el OH de la ribosa, se adiciona el fósforo alfa positivo, se rompe este enlace fosfodiéster y se libera la energía para que se pegue la timina, se pegue la adenina en el RNA. Formar enlace nos cuesta energía. El ATP, ya sabemos, es un compuesto de alta energía. Es la moneda energética de la célula por la repulsión electrostática entre los oxígenos y los fosfatos, ¿no? Fosfatos. Tiene una gran tensión electrostática, por eso le pusimos su estrella. Y entonces, cuando se rompe el enlace entre el fosfato alfa y el beta, se libera la energía para que la A se incorpore en el RNA que está creciendo. Y vemos cuando la adenosina se incorpora o el adenilato se incorpora en el RNA mensajero, la letra A. Entonces queda libre el hidroxilo 3' libre, por eso decimos que esta cadena de RNA crece en dirección 5' a dirección 3'. Naturalmente, cuando se adiciona el hidroxilo al fósforo alfa y se mueven los electrones al beta, se va a liberar el grupo pirofosfato, sintetizar nucleótidos, RNAs, mensajeros o DNA, nos cuesta a nosotros mucha energía porque los sustratos de estas enzimas pues son nucleótidos, ¿no? Desoxirribonucleótidos si son DNA polimerasas o ribonucleótidos si son RNA polimerasas. Entonces se incorpora la letra A, ¿sí? Y entonces así se va sintetizando el RNA mensajero. Por ejemplo, aquí les hice un cartón, un dibujo, pues, en español, ¿sí? Sencillo. Yo tengo mi DNA molde aquí, en esa parte, mi DNA molde. Eh, es la cadena de Crick que viene en dirección 3', 5' y me voy yo moviendo hacia la derecha. Y pusimos las letras aquí, ¿no? T, A, C, G, las que vieron ayer en el hidrolizado de DNA. T. Y los ribonucleótidos, para no revolverlos con tanta fórmula, los representamos así. Si en el DNA molde hay timina, en el RNA va a haber adenina, la base complementaria. Y generalmente, cuando una bacteria sintetiza un RNA mensajero, por lo general, conserva sus 3 grupos fosfato. El primer ribonucleótido que se adiciona conserva el fosfato alfa, el beta y el gamma. Aquí están indicados los 3 fosfatos que quedan unidos en el hidroxilo 5' de la ribosa.
Por eso esta dirección sería 5'. Y generalmente esos RNA mensajeros bacterianos, la primera base que se va a pegar es una base úrica. Si es la adenina, pues es el ATP el que entra al sitio activo. O si es la guanina, la guanina, la otra base púrica, es el GTP, ¿no? El que va a entrar al sitio activo. Los RNA mensajeros bacterianos, por lo general, empiezan con una base púrica, con A o con G. El enlace fosfodiéster se indica aquí en esta línea cruzada. Entonces, estos tres fosfatos, nada más es el primer nucleótido que se adiciona, que va el 5'. Por eso hace rato les decía, aquí va a haber 3', ¿no? 3', y estaba la cadena del RNA. No sé si lo tengo aquí. Aquí, miren. Están estas 3', ¿no? En el esquema, en el extremo 5'. Son estas 3', ¿no? Esos tres grupos fosfatos, alfa, beta, gamma, que se conserva del ATP o el GTP con el que va a iniciar el RNA mensajero. Si en el DNA molde está la letra A, pues el RNA, la letra complementaria, la letra 1. O bien, si en el DNA molde está la letra C, en el RNA mensajero vamos a tener la letra G. Y aquí en líneas, en esa nomenclatura, estoy poniendo así como inclinado el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Aquí tengo 3 ribonucleótidos A, U, G. Y esta G, que fue el último ribonucleótido que se adicionó, tiene el grupo hidroxilo 3' libre. ¿Sí? ¿Qué vemos en el mecanismo de polimerización? Que el hidroxilo 3' de la ribosa, del último ribonucleótido adicionado, se adiciona al fósforo alfa del siguiente nucleótido. En este caso, si la letra que está en el DNA molde es la letra G, entonces dentro de las funciones de esta enzima es seleccionar el ribonucleósido trifosfato adecuado. Entonces va a entrar al sitio activo la letra C, que sería el CTP, ¿no? El CTP. Una vez que se genera, entra al sitio activo el CTP, ¿por qué entró en la C? Porque hay G en el DNA molde. Entonces la enzima hace su trabajo, catalizar la formación del enlace fosfodiéster. Adicionar el grupo hidroxilo 3' al fósforo alfa, se rompe el enlace fosfodiéster y se incorpora el siguiente nucleótido. En este caso, el hidroxilo 3' libre de G se incorpora al fósforo alfa, se rompe este enlace, se libera el grupo pirofosfato y se incorpora la letra G. ¿Y qué estamos viendo? Que este RNA mensajero que está sintetizando la enzima va a ir en dirección 5', 3'. Si la siguiente letra es la letra T, el nucleótido que se va a presentar en el sitio activo es el ATP, ¿no? La letra A del ATP. Es el ribonucleósido trifosfato. Y es el mismo mecanismo. Adición del OH3' libre, adición nucleofílica del OH3' libre, el fosfato alfa positivo del siguiente nucleótido. Se rompe el enlace fosfodiéster y ahora se va a pegar la letra y la polimerasa se sigue. Se sigue. Una sola enzima que se requiere en la bacteria para sintetizar todo el RNA. ¿Quién? Todo el RNA mensajero. Entonces, la función de esta enzima entonces es, una vez que se abre la doble hélice, tenemos la cadena de DNA molde, que es la cadena de Crick, que va de 3 a 5. La enzima va seleccionando la letra adecuada, de acuerdo al DNA molde, y una vez que selecciona el nucleótido adecuado, que forma el enlace, ¿quién? Forma el enlace fosfodíester, y así se sigue la enzima copiando el DNA. Si hay T, va a poner la letra A. Si hay A, en el DNA va a poner la letra U en el RNA. Si hay C, va a poner G. Si hay G, va a poner C, etc. Así se sigue la enzima. Si yo quiero inhibir esas polimerasas, pues hay que adicionar aquí, como mencionamos en la clase pasada, un grupo positivo, un hidrógeno, un grupo ácido, o algún otro grupo, ¿sí? Aquí.
para inhibir esta reacción, ¿no? La formación del enlace fosfodiéster. Y actualmente en el carbono 1' están poniendo el grupo ciano o adetinina, que ayuda a inhibir la enzima este mecanismo. Bueno, entonces esta función, sí, esta función, la tercera función de esta enzima es seleccionar el ribonucleósido trifosfato adecuado y catalizar la formación del enlace fosfodiéster, ¿no? de esta enzima, para que pueda copiar, en este caso, el DNA molde, que pueda copiar el gen. eh, Se requiere que el DNA se abra, eso lo hace la enzima. Y el RNA que se va a ir sintetizando en la dirección 5'3', crece en la dirección 5'3'. Esas polimerasas son enzimas que saben leer, es decir, para catalizar la formación del enlace fosfodiéster, usan las enzimas como referencia, van a usar estas polimerasas como referencia los puentes de hidrógenos tipo Watson y Crick, AT, AT, GC, ¿no? GC. Entonces, eh, se sigue la enzima, ¿no? Pegando letras. OH3', fósforo alfa, OH3', fósforo alfa, de los nucleótidos que se van presentando en el sitio activo. ¿Y qué nucleótido se va a presentar en el sitio activo? Pues depende de la letra que esté en el DNA molde. Si tengo en el DNA molde la timina, va a presentar la letra A, la adenina. Si tengo la citosina, se va a presentar la guanina. Si tengo la adenina, va a presentar el uracilo. O si es la guanina, se va a presentar, en este caso, la citosina. Entonces, se sigue la polimerasa. ¿Cuándo termina de copiar el gen? Encima. Vamos a ver ahorita un mecanismo nada más. Hay varios mecanismos. Es la cuarta función de la enzima, ¿no? Detectar lo que se llama señales de terminación que van a especificar cuándo termina la transcripción, ¿no? Cuándo termina la síntesis del RNA mensajero. Y aquí vamos a invocar a estructuras secundarias que se llaman terminators, ¿no? Terminators. Hay una serie de películas, ¿no? Terminator, ahí sale este actor Arnold Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger, sí. El famoso Terminator, sí. Sí, Arnold Schwarzenegger. Él es austríaco y se fue a Estados Unidos, ¿no? A filmar películas allá en Los Ángeles, en Hollywood, cerca de Los Ángeles, California. Y se volvió muy famoso este actor austríaco. Y se quedó a vivir en Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad americana y austríaco. Y llegó a ser hasta gobernador del estado de California, gobernador de California. Entonces, su apellido Schwarzer, es austriaco, ya ven que Austria está pegado a Alemania. Schwarzer quiere decir como negro, ¿sí? De color negro. Neger quiere decir negro. Si traducimos su apellido, sería Schwarzer, negro. Neger, negro más negro, sería alguien negrísimo, diríamos nosotros, ¿no? Sí. Schwarzenegger, sí, Schwarzenegger. Entonces, sin embargo, lo ven ustedes al actor, no, es una persona muy alta, como de 1,95, casi 2 metros, una torre. Y es un güero, ¿no? No sé si ojo verde o ojo azul. Todo lo contrario a lo que dice su apellido, el famoso Terminator, ¿sí? Y cuando él se le volvió muy popular por las películas
ahí que filmó, ¿sí? De Terminator. Su eslogan cuando se lanzó a la política para ser gobernador de California y que ganó, ¿sí? Era Terminator for Governator, ¿no? Para gobernador, Terminator para gobernador, ¿no? O con ese eslogan, pues hasta yo hubiera votado por él cuando si hubiera vivido allí en el estado de California, ¿no? Si fuera mexicano. Tenía muy buen eslogan, el famoso Terminator. Aquí en la transcripción parece que seguimos un script de Hollywood, ¿sí? O más bien los de Hollywood le copiaron a los bioquímicos. Para que se termine la transcripción o la síntesis del mensajero, se invoca a los famosos terminadores de la transcripción. Son varios mecanismos. La clase siguiente vamos a revisar otro que es común. ¿Qué es un terminador de la transcripción? Un famoso terminator a nivel molecular. Es el RNA mensajero tiene una sola cadena. A diferencia del DNA que son dos, ¿qué? Dos cadenas. Pero en el extremo 3', que es el último que se sintetiza del RNA mensajero, hay abundancia de guaninas y citosinas aquí. Guaninas y citosinas. De tal forma que esta cadena sencilla se dobla. Que en esta parte donde hay abundancia de guaninas y citosinas, son muy cooperativos, hay 3 puntos de hidrógeno. Se forma una estructura de doble hélice. Es una cadena del RNA, pero se dobla. Y la abundancia de guanina y citosina en el extremo 3' permite que se forme un tallo que es de doble hélice. Y en la parte superior tenemos nosotros lo que se llama una burbuja, bases que no interaccionan por puente de hidrógeno del mismo tipo. Uracilo es base pirimídica. Citosina son bases pirimídicas que damos, que para que haya un puente de hidrógeno requerimos G, que es una base púrica, con C, que es una base pirimídica, o A, que es una base púrica, con U, que es una base pirimídica. Aquí tenemos casi 4 pirimidinas. Se forma una burbuja. Y esa estructura de tallo, que es una doble hélice, y de burbuja, es lo que se llama, que están en el extremo 3' del RNA mensajero, son los famosos terminators, ¿no? Los terminadores de la transcripción. Y generalmente esos terminators, al final, en el extremo 3', hay puras letras U, ¿no? U, hay 4 letras U que se van a repetir. ¿Cómo, ya para irnos, cómo trabajan estos terminators? Pues está aquí en este esquema, está el DNA, tengo la cadena de Watson oscura que va de 5' a 3', la cadena de Crick, el azul, que viene de 3' a 5', en la que va a ser molde, la que se va a leer, ya quedamos. Y el RNA que se está sintetizando es el rojo. Venimos del extremo 5', que conserva los 3 fosfados del primer nucleótido. Y vamos a llegar al extremo 5', es el último que se va a sintetizar. Entonces, esa es la RNA polimerasa, el actor principal, actora principal de esta clase y de las clases de la próxima semana. Se abre la doble hélice para exponer la cadena de Crick, que es del DNA molde. Tengo el híbrido DNA-RNA, DNA la cadena de Crick, la azul, morada, la azul, y roja el RNA mensajero. Y cuando se está sintetizando el RNA mensajero y la RNA polimerasa se está desplazando sobre el gen de izquierda a derecha, como indica esta flecha, se forma el terminator en el extremo 3', esa estructura de tallo y burbuja. Y esa burbuja aquí es como un impedimento estérico muy grande que hace que la afinidad de la RNA polimerasa por el DNA baje y se disocien. Como una bola que se forma de la burbuja del terminator. Baja la afinidad de la RNA polimerasa por el RNA, ¿sí? Sale el RNA mensajero, sale la RNA polimerasa y se despega del rDNA. Entonces, mediante este mecanismo, es la estructura secundaria del RNA mensajero de talla burbuja en el extremo 3' que permite que el RNA se disocie. ¿Quién le dice a la polimerasa? Ya termine de
de sintetizar el gen, el producto de la reacción del RNA mensajero. Esa estructura de talla y burbuja que vamos a localizar nosotros hacia el extremo 3' de los RNA mensajeros. Entonces, algunos RNA mensajeros, su proceso de transcripción termina cuando se genera un terminator en el extremo 3'. Y para que este terminator o terminador de la transcripción se desarrolle, requerimos tener abundancia de citosinas guaninas, ¿no? En ese extremo 3' para que se peguen y se forme la estructura de tallo y burbuja o tallo y horquilla, dicen algunos traductores de bioquímica. Hay otros mecanismos para terminar la transcripción que lo vamos a estudiar ya la siguiente semana. Vamos a seguir estudiando este mecanismo de transcripción. La clase del próximo, nos vemos el próximo martes, ¿no? Próximo martes que nos vemos. El próximo martes les hago el Zoom, ¿no? Es que ya estamos sobre el tiempo, ¿sí? Sobre el tiempo. Yo creo que hoy le vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿sí? Entonces, gracias por esta media hora que